Bienvenidos a todas y a todos a Psicología Hablante, el programa de radio que aterriza la psicología y traduce los conceptos aparentemente complejos a un lenguaje más amigable. Soy Álvaro Mora Pereira, licenciado en Psicología, profesor universitario, escritor y el creador y locutor de este programa. En esta cuarta emisión de nuestro programa vamos a hablar sobre la angustia del siglo XXI. La verdad que para mí es un tema fascinante y tenemos a un invitado realmente de lujo, que pequeño detalle fue ex profesor y ahora es un colega que la verdad adoro mucho. Bienvenido al licenciado Juan Manuel Areco, que es licenciado en psicología, es docente en salud pública y salud mental, también en políticas sociales y programas de intervención en la Universidad de Belgrano. Es orador del Centro de Extensión Psicoanalítica en el ciclo Actualidad del Malestar en la Cultura. Es expositor en el posgrado de Psicoanálisis y Adolescentes del Hospital Tobar García, psicólogo en institución educativa con adolescentes, también hace clínica privada y ha ganado el premio, disculpen la pronunciación, Accessit Lucian de Freud de la Fundación Proyecto al Sur de ensayos que entrecruzan psicoanálisis y cultura. Bienvenido, Juan Manuel. Es un placer tenerte en el programa. Gracias, Álvaro. Gracias. No sé si soy todo eso que dijiste, pero bueno, algunas de esas cosas en algún momento las habré hecho y Para demás. No sé si hablan de mi ser, ¿no? Pero bueno, por lo menos las hice. eso seguro, eso seguro. Bueno, hoy vamos a hablar sobre angustia en el siglo XXI y, como siempre, una metodología que me parece bastante interesante es de ir de lo más general a lo más concreto. Para poder hacer eso, me encantaría, Juan, aterrizando la teoría, sacando lo real, cosa de psicoanálisis, explícanos un poco qué es la angustia según vos. ¿Qué es la angustia? Qué tema, ¿eh? A ver, no nos vamos a poner teóricos porque no es el lugar, no soy la persona tampoco. Me parece que podríamos decir que es un afecto, ¿no? Ok. Es una- Hoy por hoy, a mí me pasa mucho, no en la clínica, sino en el roce con la gente, con los amigos, con los colegas. Escuchar mucho una sensación de vacío, una cuestión de falta de rumbo, sensaciones de no poder tolerar la soledad, de necesitar constantemente una presencia, no necesariamente física, aclaremos, porque la tecnología, además de permitir psicología hablante, digamos, nos permite la presencia de un otro, o por lo menos la virtualidad de la presencia, la imagen que se nos presentifica constantemente, esta cosa de no estar nunca solos. De hecho, vos sos un poco más joven que yo. ¿Vos llegaste a estar offline en algún momento de tu vida? Y muy chico, pero ya a Muy los chico. 11, 12 años ya empecé con celular y todo. Claro, pero esta cuestión de que ahora, por ejemplo, los teléfonos no se apagan. Claro. No sé si llegaste, pero en otro momento de la película se apagaban, ¿no? Me parece que la angustia es un sentimiento que sobre todo genera incomodidad. Y, a diferencia de otros, como puede ser el miedo o la tristeza, y acá hay algo interesante, no necesariamente tiene un objeto que lo marca. ¿Qué Digo, sig- uno puede estar triste, particularmente. Sí, No, no, ¿qué significaría eso? Que no hay un objeto que lo enmarca. perfecto. No hay un hecho, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estar triste por no haber logrado un objetivo puntual, por la pérdida de un ser querido, por lo que fuese. Yo puedo tener miedo a una circunstancia, situación, un hecho, algo puntual. La angustia no necesariamente se explica, ¿no? Es esta cuestión de, yo estoy angustiado, no sé muy bien por qué. No entiendo muy bien por qué. Porque tengo esto, tengo lo otro, gané lo otro, pude hacer esto. Todo lo que me propuse lo tengo. Y no. Y no, me doy cuenta que no era por ahí. Que quizás justamente haber conseguido todo también fue angustiante, ¿no? Claro. Y es terrible porque
realmente vivimos en una época de hiperconsumo, capitalismo feroz y salvaje, y de repente se te va marcando, ¿no? Toda la vida como una cuestión de progresiones, siempre como una cuestión muy fálica, muy, como si fuese una flecha hacia adelante, Claro, en la cual hay que ir consiguiendo ciertos objetivos, ciertos logros, pueden ser educativos, puede ser terminar una carrera, después una maestría o especialización, después un doctorado, después dar clases, después conseguir tus pacientes, hablando de psicología, ¿no? Después tu programa de radio, lo que fuese, claro, y se escucha mucho esta cuestión de que todo eso igualmente no llena. O también puede ser con los vínculos, porque si no, nos vamos a la cuestión más literal del significado. Entonces, no quiero caer en la autoayuda de descartemos los materiales, darle un abrazo a tu mamá. No, no es una estupidez, digo. Claramente es una vertiente significante, sin ponernos muy teóricos, ¿no? No hacia el significado. Lo que pasa es que en el discurso social general vemos esta cuestión de la presión que hay por conseguir las distintas metas en la vida. Efectivamente, el ser alguien, me parece. claro. Pero me parece interesante como para pensar esta cuestión de que efectivamente en un momento en el cual estamos constantemente conectados, estamos constantemente atravesados por un montón de significados, la angustia es el afecto que realmente interroga, o por lo menos si no logra interrogar, porque quizás la interrogación es más laburo nuestro que se genere, pero sí por lo menos llegar a un punto de no saber. Esta cuestión de no sé qué me pasa. No sé qué me pasa, pero estoy mal. Y no es por esto, no es por esto, no es por esto. Ya leí 14 libros de autoayuda, ya me desperté más temprano, ya me bañé con agua fría. Y no hay forma. Y soy muy productivo, y soy muy talentoso, Claro. pero no puedo. Me parece que, como para enmarcarlo, sin ponernos teóricos ni pedantes, me parece que podría ir un poco por ese lado. No, la verdad que es muy interesante. Y vos fuiste nombrando cosas que vamos a desarrollar un poco más adelante. El tema de la sensación de vacío, los vínculos, la hiperconectividad, el capitalismo feroz. Teniendo esto en cuenta de que estamos justamente viviendo en el siglo XXI, ¿qué diferencias hay entre la vivencia de angustia en esta nueva generación que tiene todas estas diferencias que en las generaciones pasadas? ¿Podrías hacer una comparación de esa índole? Podría ser una comparación, pero no sé si tengo una respuesta, digamos. Pero No necesario. una comparación, totalmente. Una comparación vamos a hacer. Primero y principal, está bueno la pregunta en sí por el hecho de entender que efectivamente angustia hubo, hay y va a haber siempre. No, no es un mal de la época. Sí tomará características particulares. Pero la angustia como tal había en el siglo XX, siglo XXI, no hacemos futurología, pero posiblemente en el XXII también. Más que nada, pues es una cuestión de lenguaje, no tanto una cuestión eh, coyuntural o circunstancial. Es una cuestión significante y de los vacíos. Lamentablemente, no sé por qué lamentablemente, eso es una cuestión más nostálgica propia, digo. Pero como característica, sí podemos destacar que en este momento la cuestión del vacío es una cuestión cada vez más compleja, la cual se busca atacar desde distintos lugares y desde distintos discursos, ¿no? Principalmente, obviamente, desde el consumo, lógicamente. Me parece que en otro momento, vamos a remontarnos más al siglo XX, fin del siglo XX, mediados también, ¿por qué no? Hay una cuestión, como vengo diciendo, que no es ni coyuntural, ni circunstancial, ni desde el significado, nos vamos a plantar más, plantar o parar más desde el lugar del significante. Hay una cuestión con el otro, evidentemente. Me parece que quizás en el siglo XX el otro se presentaba de una forma explícitamente más atemorizante, si se quiere. Puede tener que ver con esto. Entonces, me parece que había una cuestión, tanto por las guerras, por una lógica más dual también de la maldad, Mm. del peligro, que hoy está un poco lavado. Está un poco lavado y después por momentos vuelve con mucha fuerza también. Sobre todo en la coyuntura social actual, en la cual de repente quizás los discursos
de ellos y nosotros vuelven a tomar fuerza y valor y popularidad. Pero la realidad es que hoy es difícil plantear, digo, se habla mucho de esta cuestión, ¿no? Como si el mundo fuese muy hostil, que Ujú. efectivamente lo es en última instancia. No es fácil la época, no es fácil el mundo, no es fácil armarse con lo que uno trae y poder salir al mundo, a la calle. Pero sin embargo, todos hacen el bien. Vos le preguntás esto pasa mucho en general, hay una posición muy victimista actualmente, ¿no? Y de mucho temor hacia el otro. Y eso también va generando una cuestión de ir encerrándonos en nosotros mismos. ¿Me explico? Sí, Esta cuestión, cada vez hay efectos pospandémicos, pero ya venían de antes. Esta cuestión de protocolos. La vida a través de protocolos. Entonces, llegamos a instancias en las cuales hay protocolos de saludo. Tampoco es tan grave que alguien me salude de una forma que me pueda incomodar. Obviamente hay límites, por supuesto, ¿no? Pero si me estrechan la mano, si me- dentro del respeto y dentro de los acuerdos socialmente establecidos, ¿por qué yo tengo que controlar esta situación de otredad? Y acá de otredad, muy básicamente, tanto yo como no yo, digo, ¿no? Entonces, pensémoslo de lo más básico, lo más terrenal, si querés. Esta cuestión de dominación, de control total sobre lo que no conozco. ¿Por qué no puedo tolerar lo desconocido? Y cuando hablo de lo desconocido, acá no, no vamos a poner ningún eufemismo, es efectivamente el deseo del otro, lo que el otro quiere, cómo me piensa el otro, cómo me piensa mi amigo, mi pareja, mi mamá, mi papá, mi hermano. Y esta cuestión se habla mucho de empoderamiento y de vulnerabilidad, ¿no? claro. Pero siempre desde cuestiones de empoderamiento muy yoico y muy identitario, no desde un no saber, desde una falta, sino justamente desde saber todo, desde pararme en un escalón moral o intelectual, o ponerle el título que más te guste, en el cual yo puedo decirte que vos no estás a mi altura en ciertos términos. Mm. Y esto es un peligro en nuestros términos profesionales. Esto es algo que sí pienso que es grave, que es el hecho de que nuestra profesión de repente también, por momentos, se vuelve una insignia que las personas portan, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi psicólogo me dijo que vos sos un hijo de puta. Claro, No tiene huevo, porque me hiciste tal cosa. Anda, vamos a confiar en el buen criterio del colega, que quizás no dijo eso, pero es lo que la persona escuchó. Es claro. la que la persona quiso escuchar, quiso entender, y con lo cual reproduce, ¿no? Digo, hay un montón de... Es medio difícil, porque hoy por hoy, si lo pensás, hay cada vez más consejos de autoayuda, hay mucho consejo. Todos Mm. tienen un consejo para que vos seas feliz, para que vos te sientas pleno, estés lleno de alegría. Y la verdad es que la gente no se siente ni plena ni llena de alegría. Y con ¿Cómo puede ser? de que no se sienten ni plenos ni llenos de alegrías, ¿cuál pensás que son las principales causas de la angustia contemporánea? Bueno, hay varias. Imagino. Después, estamos hablando siempre de discursos sociales, ¿no? Obviamente que después están las particularidades. Acá tenemos el entrecruzamiento de discursos universales con discursos particulares. Una cosa son los discursos universales, otra cosa, y sociales, otra cosa son los discursos particulares y únicos de la clínica, obviamente. Cada persona es única. Después, todos forman una sociedad. Para la entrevista, estuve leyendo un texto, lo muestro, porque me parece que si no es. Primero, que es de una gran pereza intelectual no formarme para una entrevista. Y segundo, que sería una delincuencia intelectual no nombrar a la persona que estuve leyendo, que es ese texto que se llama Angustia de Renata Salekl. Justamente habla de las causas. Hay un par que menciona. Primero, el no haber suficiente. Puede ser dinero, amor, etcétera. Segundo, nadie me quiere. Interesante.
Muy Antes. interesante. Un miedo al rechazo. Nadie me quiere. Interesante. Tercero, esto es demasiado bueno para durar. Eso es Muy demasiado bueno. Para durar. Exactamente. Como interesante. una ansiedad de finalización. Acá ya entra la variable del tiempo, que siempre es interesante y siempre es una pregunta humana, desde la antigua Grecia para acá por lo menos. La cuarta, súper escuchada, sobre todo en redes últimamente. En redes últimamente, lo que yo vengo escuchando mucho, el año pasado iba más por un lado de apego evitativo y no me acuerdo cuánto. Ahora lo que estuve viendo un poco es síndrome del impostor. Ah, O me van a descubrir, ¿no? claro. Y la quinta, mi vida no tiene ninguna importancia. Las cinco causas que menciona la autora se articulan con lo mismo. Digo, son todas vertientes de significado del mismo significante de la relación con el otro. Cómo me miran, seré yo lo suficientemente bueno para el otro, para encontrar mi lugar en el mundo, ¿no? Esta cuestión del síndrome del impostor de que me van a descubrir. Es buenísimo, fabuloso. Es fabuloso. Pero lo que habla es exclusivamente, es fabuloso y fantasioso sobre todo, Mm. la cuestión de, ¿puedo hacerme cargo del significante del nombre del Padre? ¿Qué ¿O significa? vivo, qué quilombo, ¿no? O Matás. vivo enredado y girando en falso con la metonimia y el deseo materno? Es una pregunta interesante. ¿Cómo la podemos bajar? A ver, qué tema, ¿no? ¿Puedo escribir la ficción de mi propia vida? ¿Tengo, está habilitado en el mundo de la cultura la posibilidad de que yo efectivamente logre actuar el papel que me toca en esta vida? Claro, Es interesante, digo. Y ahí obviamente hay una retroalimentación con el mundo cultural. claro. Es difícil pensar que yo voy a poder escribir la ficción de mi vida si las ficciones que consumo son muy pedorras, si las ficciones que consumo no tienen ningún tipo ni de profundidad, ni de metalenguaje, ni de cuestiones asociadas, no sé, ninguna interrogación, digo. ¿Dónde queda la posibilidad del arte en todo esto? Porque también en otros periodos, y en este también, el arte y la cultura y la industria del entretenimiento, que serían tres cosas distintas, que no sé muy bien cómo definirlas, pero es claro que hay tres cosas distintas acá. Pues se Ujú. confunde mucho. Hoy por hoy, cualquiera es un artista. Claro. Digo, reservemos las palabras para las personas que lo merecen. Entonces, si pensamos el arte como un punto de encuentro y desencuentro entre la obra y el espectador, ¿no? Podemos también encontrar ciertas preguntas y eso profundiza, enriquece el sentido de la vida. Ahora, si yo lo único que puedo consumir son ficciones, documentales, y tengo que consultar si efectivamente pasó o no pasó, ¿qué vida voy a poder escribir después? Digo, hay una cuestión que va y viene en esto. ¿Qué viene primero? No sé, huevo y gallina, o sea, en esto no tendría mucho sentido ponerse a pensar, pero si yo miro Titanic y me pongo a pensar, a preguntar cuántos muertos hubo, un montón. Y estaba fría el agua, sí, estaba helada. Hay toda una historia que sucede atrás. Hoy por hoy, de hecho, es interesante que cuando se reestrenó Titanic el año pasado, por los 25 años, en en el póster, en la cuestión propagandística, no estaba el barco. Eso me parece bárbaro. Me parece fabuloso. Estaban ellos dos nada más. Porque Titanic no es la historia de un barco que se hunde. La historia de amor entre ellos dos, claramente. Totalmente. La historia del barco que se hunde sirve de marco, sirve de contexto, hay una cuestión morbosa y todo lo que quiera. Pero no es esa la historia. Claro. Vale por el final, vale la pena 2 horas. Todo el barco rompiéndose.
Y se habrá roto así el barco. ¿Qué sé yo si se rompió así? ¿A quién le puede importar cómo se rompió el barco? O si el barco es así. ¿A quién le importa? Acá esconde un montón de mensajes para los cuales necesitas la competencia cultural de haber visto otras películas, de haber leído otros textos, de poder entender y preguntarte y no entender otras cosas. Justamente esto, el no entender, la importancia de no entender. Mm. Hoy parece que está todo dado, está todo entendido, está todo atravesado y plagado de esos sentidos y de esos saberes y significados, que además, en la escala social actual, hay un solo unificador, porque la hegemonía, digo, la globalización, quería que el único valor que pueda nuclear todo el multiculturalismo es efectivamente el dinero, no hay otra cuestión, todo el otro queda de lado. ¿Y cómo influye esto, esta vertiente que unifica haciendo el dinero? ¿Cómo influye eso en la subjetividad y en la angustia en el sujeto de hoy en día? Bueno, a mí me parece trágico y terrible, ¿por qué? Porque si el único valor que importa es el dinero, realmente no importa cómo llegas al mismo. Entonces, ¿realmente de qué sirve estudiar una carrera, formarte, tener Claro, un desarrollo profesional en pesos si el más boludo de tus amigos que rindió el first gana el triple que vos haciendo un Excel para un tipo en Nueva York? claro. Digo, ¿qué sentido tiene desarrollarte profesionalmente? Si el director de un hospital de la ciudad de Buenos Aires no llega a ganar $1.500. E insisto, el más boludo que completa un Excel debe ganar 2.000. Tiene que haber algo desde el prestigio, de la ética, la construcción de un ser. Porque también acá entra la cuestión del vacío del que hablábamos antes, ¿no? Claro. Y acá sí el dinero tiene un papel importante, no como significado, sino como significante. Mm. Si yo solo puedo pensar en términos de dinero, estoy complicado para constituir una subjetividad. ¿Cómo construyo una subjetividad a partir del dinero? Obviamente que se puede, digo, hay gente que vive, e incluso, porque también pensemos el caso al revés o invertido, hay gente que está totalmente atada por el dinero y que logra encauzar una vida gracias al dinero, porque también brinda esas posibilidades. Claro. Pero si lo único que importa es el dinero y el único valor que tiene algún tipo de interés es el dinero o el consumo, es lógico que las sociedades sean cada vez más tristes y cada vez más desarraigadas. ¿Y Y cómo en se eso, sí. puede ver eso a nivel social, palpable? ¿Cómo, qué ejemplos podrías traer para ver esto de la tristeza, del efecto que tiene como valor el dinero, que se transforma en un valor el que se busca? ¿Cómo se puede observar eso? Hablando con la gente. Hablar con la gente en la calle. Es tan simple como eso. Están todo mal. Mm. La gente no es feliz, la gente está triste. Ahora igualmente, obviamente, además tenemos que, digo, seamos honestos, ¿no? Digo, hay una crisis económica, obviamente que también devaluaciones, inflación, genera también obviamente un malestar, digo, pero hay muchas cuestiones en las cuales el poner la lupa y despertar subjetividades genera mucha individualización. Entonces, si somos todos átomos totalmente alejados de una estructura social y de un tejido social, que estamos en nuestras casas y solamente nos enteramos del tejido social a través de las historias de Instagram, de nuestros conocidos y o de los famosos o influencers que seguimos, es muy probable que uno caiga en ese constante sentimiento de vacío. ¿Y dónde lo ves reflejado esto? Lo ves reflejado, para mí, sobre todo en el lenguaje, pero si querés ejemplos más concretos, gente que no puede estar en un lugar. Mm. Digo, y el dinero o el trabajo o lo que sea, a vos te permite movilidad, etcétera,
Vos vas a poder mañana vivir en Río de Janeiro, pasado en Nueva York y el otro día en París. Pero en algún momento se te va a agotar el mundo. En algún momento se te va a agotar el mundo. Y efectivamente te vas a dar cuenta que no estaba lo que buscabas en esos lugares. No está la experiencia. Todo tiene que ser una experiencia. Mm. ¿Qué sé yo? Salvo Disney, que es el lugar pensado, ideado y que finalmente lograron concretar la experiencia total, en el que no hay forma de pasarla mal y todo tiene que estar bien. Sacando Disney, todo el resto del mundo. ¿Qué sé yo? Esta cuestión de que la experiencia, aparte, ya viene premoldeada. Entonces, todo lo que yo consumo culturalmente, yo ya tengo expectativas y ya sé cómo va a ser. Y si eso no es como yo creo que es, me va a generar una desazón. Por ejemplo, partido de fútbol. Vamos a ver a la selección. Es ver a la selección, pero también es que Messi mete un gol. Claro, Si Messi no mete un gol, ¿lo viste a Messi? Sí, pero no metió un gol. Y yo hace 20 días, mis amigos fueron y subieron historia de Messi metiendo un gol de tiro libre. claro. Esta vertiente de que todo tenga que ser un show y de que todo tenga que ser, efectivamente, digo, si es show, la traducción literal del inglés es demostrar. Entonces, yo voy a comer a un lugar y yo ya lo vi a ese lugar en Instagram. Ya vi cómo tiene que ser el plato, ni miro la carta. Digo, hay restaurantes a los cuales no se puede ir a pedir otra cosa que no sea lo que ya viste en Instagram. Y si el chipá cortado al medio no le chorrea el huevo, y que a mí me devuelvan la plata. Estaba muy rico, pero no le chorreó el huevo. Yo no puedo. ¿Se explica? Esta cuestión de los rankings, de lo mejor, los 10 mejores los 10 mejores ¿no? A mí me gusta pensar que Guerrín es la mejor pizzería de Buenos Aires. Pero lo que tiene, lo que hace mejor, lo que hace efectivamente la mejor pizzería de Buenos Aires a Guerrín, es que no siempre es la mejor pizzería. Y por eso es la mejor. Es la mejor porque me llevan de chico, es la mejor por lo que significa para mí, es la mejor porque efectivamente tiene la mejor mozzarella, pero digo, además, es la mejor porque es una pizza y nada más. No es más que eso. No me va a salvar la vida, no es una experiencia, no tengo que esperar. Y si tengo que esperar más de 5 o 10 minutos para comer dos porciones de pizza, no espero. Voy a otro lugar. Porque hay otras 10 pizzerías que son riquísimas también. Más allá de que para mí la mejor es esa por mi historia. Pero es la mejor por cómo entra Guerrero en mi película. ¿Se entiende? Y por cómo entra en la historia de la cultura porteña. Claro. No por si efectivamente la masa tiene X horas de leuda. No importa eso. Eso es una estupidez. Digo, si vamos a comer con amigos o con una pareja y nos concentramos más en la comida que en la discusión, algo se perdió. ¿No? Claro. Sí, la comida puede ser muy rica y, y sí, y hay comidas más caras, hay cenas que te puedan... Pero si vos saliste a comer y lo único que hiciste, digo, por más que haya todo delicioso, fue sacar una foto Al plato. al plato. Claro. ¿Dónde se inscribe esa trama? ¿Me explico? Digo, ¿dónde se inscribió eso en la historia, en la historización de una vida? Y ahí te hago una pregunta, porque es muy interesante lo que vos traes justamente de esto de para la foto, para el Instagram, el mostrar. ¿Cómo crees que influye eso en esto de la angustia, en este sentimiento de vacío? ¿Qué importancia se le da a las redes sociales en la sociedad de hoy en día? Una importancia total. Es difícil pensar, como te decía hace un rato, ¿no? Esta pregunta de el online y el offline. Digo, si ves las mediciones de tiempo de los teléfonos, digo, estás todo el día con el teléfono. Y igual te puedes mentir, yo trabajo con el teléfono. Mentira. Sí, hay gente que trabaja con el teléfono, obviamente, digo, pero el porcentaje mayoritario es el boludeo, es el escroleo, que también, y acá
tiene dos vertientes. Pero bueno, me gustaría, no sé si vos llegaste a la época de cuando recién arrancaba Internet, el dial-up, y etcétera, etcétera. No, eso no, yo ya vi que Llegaste. estaba. Sí. Bueno, ¿escuchaste alguna vez la expresión navegar en Internet? Sí, 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 lo escuché, eso sí. Bueno, menos mal que la escuchaste por lo menos. El navegar, el hecho de la navegación en sí, implica ir de un puerto a otro. Entonces yo voy del puerto A al puerto B, eso es navegar. O del puerto A al puerto A, digo, si doy una vueltita. Pero en última instancia, eso es navegar. Hoy por hoy no hay navegación, hoy hay escroleo. Y el escroleo es darle y dar. No llegas nunca a ningún lado. No hay forma de tocar un tope. No hay ningún tipo de punto de clivaje. Y esto también es interesante porque va hasta en la arquitectura del aparato. Claro, Porque antes, los teléfonos, y esto a mí me parece muy curioso, tenían bordes, tenían texturas, tenían las teclitas, esto, lo otro. Y sobre todo había una competencia entre marcas y cada una se destacaba por algo. Entonces, por ejemplo, el Sony Ericsson tenía mejor MP3. Y, no sé, el Motorola, el Nokia creo que era más fácil de usar, el Motorola tendría mejor cámara, por decir algo. claro, Y tenían distintos diseños y etcétera. Hoy son todos iguales. Son todos un rectángulo sin bordes, sin nada, en el cual el dedo se pierde y no hay textura, no hay absolutamente nada. La textura es cada vez más, no resbalosa, pero cada vez más lisa. De hecho, le ponemos el protector porque son carísimos, es lógico. Nadie quiere estar cambiando de teléfono cada 20 minutos y se caen constantemente. Eh, pero cuando la pantalla empieza a estar rota, o por lo menos el vidrio protector está, también es como molesto, ¿no? Es como, no, el dedo no corre bien, y uno se pierde, porque es un océano infinito al cual no hay dónde llegar. Entonces de repente entraste viendo la historia de tu mejor amigo y terminaste viendo un panda cayéndose de un árbol y después un gol de Messi y después una explosión en Medio Oriente, porque también nada importa, no importa nada, porque a todo le dedicaste exactamente la misma cantidad de atención. Al casamiento de tu mejor amigo, a que murieron 200 personas, a un tiro libre. claro. Es difícil ordenar. Lo único que ordena es el boludeo. Es el no poder salir de ahí. ¿Se entiende? Y esto no tiene fin. Eso por un lado, como esta vertiente de... No sé si te acordás el texto de Piglia, que habla de psicoanálisis y natación, que plantea el arte de la natación, dice Piglia. ¿No? Que plantea esta cuestión de que el psicoanálisis busca sacar a flote a personas que intentan hundirse constantemente en el mar del lenguaje. Bueno, acá no sería un mar de lenguaje, o sí, pero por lo menos sería un mar de imágenes, más que otra cosa. Un mar en el cual todo se vuelve un canicama de subjetividades, en el cual se corren un poco los lineamientos del yo, el otro, la otredad, el no. Y después como vertiente clara de conocer personas. La gente hoy se conoce por Instagram. No está Claro. ni bien ni mal, es fenomenológico. Antes se conocían en la pulpería, a través de un amigo. ¿Cómo conoces? En Instagram, pero era amigo de... Lo empecé a seguir. ¿Por qué? No sé. Se empezó a seguir, a hablar, no tener pareja. Y ahí también hay una cuestión. Esta cuestión de cómo a través del chat, digo, porque esto sí, el cara a cara y la persona y el cuerpo, porque en última instancia las redes sociales y a través de los servicios de mensajería, digo, ¿no? Los chats, tanto el chat de Instagram como WhatsApp, no hay diferencias en esto, borran totalmente los límites del cuerpo, borran totalmente los límites del tiempo, totalmente no, pero en cierta medida sí, ¿no? Si estamos tomando un café nosotros dos y vos me haces una pregunta y yo me tardo 4 minutos en responderte, porque estoy pensando la mejor respuesta, vos me decís, ¿qué le pasa? Claro. El tipo algo tiene, porque hace 4. Por otro lado, digo, esto también genera una necesidad de inmediatez constante. Yo necesito que vos me contestes todo el tiempo. Claro. Digo, las parejas, los grupos de amigos, las familias, en las cuales se habla todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 10, las 12 de la noche, la charla es permanente. No hay un hola, ¿qué tal? O quizás sí, pero hay como un diálogo que nunca termina. Uno nunca puede estar solo. Es terrible. Porque si uno nunca puede estar solo,
uno se convierte en un ser detestable que va al cine y le saca una foto a la pantalla. Uno no puede estar en contacto con el objeto directamente nunca. Y esto no es la cuestión nostálgica o melancólica de la foto en la que pasa el Papa y hay 200 personas y 199 están con el teléfono y hay una señora muy mayor que está mirando, entonces, oh, ¿cómo se...? No, lo preocupante es la imposibilidad de tener cierto contacto con la otredad. Digo, ¿y cómo tengo que dominarlo? La imagen como una mercancía, el fetichismo de la imagen mercantilizada, el screenshot, todas estas cuestiones que en última instancia me alejan del tejido social con la ficción de que me están acercando, porque estamos todos conectados, todos enredados, me alejo y me caigo de esa estructura de lenguaje. ¿Se entiende? Porque no puedo ni armarme yo. Sobre todo aparte por la cuestión de que las redes sociales te permiten crear tu propia persona. Entonces, ya no le tengo que complacer a mi familia, que son todos médicos, entonces tengo que estudiar medicina. Yo ahora ya lo puedo elegir yo quién soy. Mm. Pero yo sé que ese tampoco terminó de ser yo. Eso también se vuelve una carga. Digo, porque si yo en Instagram me pongo un filtro que me limpie la cara, y entonces tengo la piel de porcelana, bueno, puedo gustar más, digo, tampoco soy yo. Y hay un desfasaje entre lo que es mi cuerpo, lo que son mis respuestas, lo que son mi talento para el discurso. Yo en Instagram no me trago como me trago acá. Cuando hablo por chat, escribo, y sí, pero lógico, es más fluido. Claro. Pero esto es lo que permite hacer lazo de ciertos lugares más significantes, ¿no? Y eso que igualmente estamos mediatizados por una computadora, porque también seamos buenos entre nosotros y digamos la realidad. En última instancia, y esto es una de las gravedades también a nivel clínico y de lo que es la atención virtual, uno se está viendo en el espejo, con ciertas peculiaridades, porque la pantalla no es un espejo. Primero porque no puedes mirarte a los ojos. Digo, yo tengo que mirarme a mí, o a vos, digo, pero ¿se Claro. entiende? Sí, sí. Y segundo, porque tampoco genera el reflejo. Entonces, si yo tengo un espejo y estoy mirando, me van a ver en última instancia. Mm. En la pantalla no necesariamente. Uno entiende, no vamos a teorizar, ¿no? Pero pensándolo desde la cuestión especular, el estadio del espejo y demás, ¿no? La cuestión de la completud. ¿Qué implicancias tiene esto de que la terapia sea mientras yo me miro a hablar? ¿No? No deja de ser un cuerpo fragmentado que se refleja en uno más completo. Preguntas. Obviamente, a la vez también seguramente habrá acercado a un montón de personas a la posibilidad de una atención clínica, Claro. porque también es cierto. Digamos, todo tiene sus particularidades. Me parece un error nostálgico en el que yo suelo caer muy seguido, pensar que todo tiempo pasado por pasado fue mejor. Claro. Cuando tengo algún momento de lucidez, lo traigo y digo, no, cada cosa tiene su peculiaridad. Y todas habría que ir trabajando o pensarlas por lo menos. Y en cada época hay cuestiones. Esta época, y es una época marcada por cierta angustia, cierta desazón, vacío, muchísimo psicofármaco. Hay muchísimas cuestiones que a mí por lo menos me alertan. Digo, Algo muy uno... interesante que vos Mm, nombraste acerca de las redes sociales y esto de, justamente, bueno, subo una foto en donde tengo un filtro, en donde la cara es de una manera, te afinan la nariz, etcétera, genera un ideal inalcanzable. totalmente. Nada es suficiente. Los likes no es suficiente, en vida real no me ve lo suficiente bien. eh, y eso es lo que pasa con, mismo el ejemplo que vos diste, en la pizzería, si el objetivo de la juntada es sacar la foto para Instagram, se perdió el objetivo de la juntada. Totalmente. El valor viene a ser justamente la red social, qué es lo que subo, cómo el otro me mira, y el valor de uno empieza a pasar por ahí, y por eso aparece la angustia. Porque no hay falta. Todo tiene que ser perfecto y la experiencia, la mejor experiencia. Y si Messi no mete el gol, la experiencia fue un embole. Si yo Totalmente. para eso.
Exactamente. Pero aparte, digo, yo fui para eso porque sé que otro ya lo hizo también. O sea, otro ya lo vio hacer esto. Ah, Esta, esta cuestión de hoy por hoy discutir el capitalismo es una estupidez porque el capitalismo ya ganó por escándalo. ¿Por qué? Porque han colonizado en términos de utilidad y productividad nuestros momentos de ocio. Vos te encerrás en tu casa a leer un libro, subís la foto del libro y a fin de año ponés los 14 libros que leíste. y sí, Y claro. capaz que no entendiste una sola palabra de ese libro. Y posiblemente no solo no entendiste una sola palabra, no leíste efectivamente ese libro. Sí pasaste los ojos por encima de las palabras, digo, pero ¿cuánto te puede morder la letra? Acá no es cuánto vos leas, acá es cuánto la letra te muerde a vos. Y para eso, lamentablemente, para la generación y para la actualidad, tenés que tener la permeabilidad de poder inundarte del otro, de otra edad, totalmente inundado, que también son sentimientos muy angustiantes, Pero no es gratis. trayendo eso a tierra es muy interesante porque vos traes el tema del libro, pero también tiene que ver con la juntada, por ejemplo. El intercambio con el otro, no es solo la foto del platito de ir a tal lugar que es reconocido por tal cosa, sino es bueno, ¿cómo se habla con el otro? ¿Cómo me encuentro con esa otra edad que es distinta a mí? Tenemos seguramente cosas en comunes, seguramente el otro vaya a ser una boludez que te puede ofender y bueno, se da una vuelta de tuerca a eso. Totalmente. Es lo que vos decís, cómo uno se encuentra con el otro y tolera cierta incomodidad que es vérselas con el otro. Exactamente, porque el cuerpo genera incomodidad también. Y esta cuestión de que de la conversación permanente y del flujo de palabra permanente genera que nos juntamos y no hay nada para contarnos. Claro, S- Me contás cosas que yo ya sé porque me las dijiste ayer. Me anoté en el gimnasio y ya sabía, si te vi en Instagram. Ah. De claro. repente, es loco, pasa mucho en las fiestas de fin de año, cuando uno se tiene que juntar con la familia y quizás no ve tan seguido, que de repente, primero que uno sabe mucho más sobre la vida del Aristóteles que sobre la vida de su primo. Primero. Y segundo, las cosas que uno sabe de la vida de su primo, las sabe por Instagram. Ah, vi que subí, sí, vi que te fuiste a París, sí, sí, en abril, me acuerdo que lo subiste, sí, sí. Y después es la vuelta al teléfono. Pero es lógico, porque se perdió la actividad, el roce de la incomodidad. Es, nadie se banca estar incómodo. Y por no bancarse estar incómodo, viene la angustia que incomoda permanentemente. Claro. Y como psicoanalista, te hago una pregunta. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Qué es No lo que sé. busca un psicoanalista hablar con los pacientes y cómo se busca justamente tolerar un poquito más esa incomodidad? Bueno, es interesante. No sé si como psicoanalista te puedo responder, pero sí desde dónde hago la clínica, por lo menos, ¿no? Está la cuestión de, yo creo que justamente de correrse uno del lugar de saber, ¿no? Y entender que salir de esta cuestión, de la cuestión fálica, y entender que el saber es del paciente. Pero para que el paciente pueda ver esta cuestión, hay que generar toda una atmósfera, hay que generar movimientos, preguntas, fundamentalmente preguntas. Digo, el consultante en general se acerca a uno como yo cuando llevo la bicicleta al mecánico. No, arreglala. No, flaco. No, no sé qué le pasa, pero hay algo que no anda. Arreglalo. Y en realidad, desde el psicoanálisis, uno no puede pensar que puede arreglar eso. Digo, si uno, hay otros modelos que sí, y que seguramente serán muy exitosos en sus números y demás. Pero desde el psicoanálisis, por lo menos, yo creo que uno tiene que poder abrir la posibilidad de un no saber. Tiene que intentarlo. A veces se puede, a veces no. Y hay que analizar cada situación. Hay veces que está bien abrir, hay veces que es una imprudencia. Digo, ¿no? Obviamente que esto es caso por caso. Pero en líneas generales me parece que va por ahí, por justamente un no saber, un corrimiento, poder barrar ciertas cuestiones de esta mirada, correrse uno, Vos para dijiste efectivamente. que tiene el Sí, saber. ¿Qué significa eso? ¿cómo, perdón? No escuché. Vos habías dicho que el paciente es el que tiene el saber. ¿Qué significa eso?
justamente esto mismo, ¿no? Cuando uno lleva el auto al taller, el que tiene el saber es el muchacho engrasado que tiene herramientas en las manos. Esa es la fantasía neurótica cuando uno pone un pie en el consultorio de un profesional de la salud. Y hay muchos profesionales de la salud que están convencidos que saben acerca del síntoma del paciente o del cliente. Yo no tengo idea. Digo, por momentos me creo que sé, y ahí cuando la pifio, en general. Uno puede intervenir desde su formación, digo, pero el que sabe, en última instancia, de su síntoma, es el paciente. No es el que está formado en psicoanálisis. Hay otros marcos que sí, que se basan en cuestiones más directivas, más de un lugar de conocimiento. Bueno, está bien, trabajan bien también, como todo, habrá buenos y malos, digo, habrá gente más formada, gente menos formada, gente con más roce, gente con menos roce. Pero en última instancia, desde la formación psicoanalítica me parece que, y desde el mundillo, desde los significantes, es entender esto, digo, cada intervención es una nueva intervención y no te garantiza nada. Así como me parece la importancia de poder alojar a una persona angustiada, no con un abrazo diciéndole que su ex es un hijo de puta, digo, pero poder alojarlo desde el lenguaje, poder alojarlo desde una mirada quizás, poder alojarlo desde una intervención. Pero me parece muy interesante cuando vos decís que el sujeto es el que tiene el paciente es el que tiene el saber, ¿cómo se relaciona eso con la angustia? ¿Cómo se trabajaría eso? La angustia como un agujero en toda la cadena de saber de ese paciente, a través de eso se puede llegar a desarmar algo justamente de lo identitario y de lo que en última instancia es tan angustiante. A partir de ahí, no es sin angustia un proceso analítico. Eso es importante destacar porque también es loco porque justamente es una era, un tiempo en el cual se busca apagar, sofocar todo núcleo, toda cuestión angustiante. Bueno, hablar angustia. Digo, hablar boludeces no. Hablar boludeces no, y podemos inventar protocolos y defendernos de la otredad. Pero aceptar la otredad es angustiante. Aceptar el deseo del otro, aceptar no saber sobre eso. Y eso no se puede aprender con un post de 10 imágenes de autoayuda. Eso viene de un otro. Y ahí es donde efectivamente uno justifica que después de la sesión le ingrese un beneficio económico. Porque si no, no tiene, porque si no me decís, pero si el paciente es el que sabe, vos no sabes nada. Bueno, digamos, ¿no? Se puede banalizar mucho estas cuestiones, pero ese es el lugar de uno, que va cambiando a lo largo del proceso, va cambiando a lo largo del discurrir de los significantes, va cambiando, o sea, modificando, uno se va posicionando en distintos lugares, pero sí no es sin angustia. Un proceso de este estilo, hay otros que pueden ser sin angustia, porque también no sería un proceso más analítico, si querés, pero puede ser un proceso terapéutico, que no Claro, está mal, tampoco está mal, ¿eh? Digo, hoy en día en la calle la gente ya no hace análisis como hace 20 años, la gente va a terapia. Eh, Más allá después, digo, porque también está la cuestión de la rencilla psicoanalistas TCC de Twitter, ¿no? A la persona al consultante le importa nada. Si es psicoanalista, te importa, flaco, o sea, estoy mal, ayúdame con algo, dame algo de lo que aferrarme. Bueno, perfecto. Eso tiene más que ver, creo sí, con una cuestión del roce humano, del roce del profesional, que otra cosa. Lo que pasa es que si quedas totalmente enfrascado en la posición de mimito, claro. qué sé yo, digo, si tu intervención a una persona deprimida va a ser comprate un perro, Vamos que se puede, se puede. vamos que se puede, va. Y Bueno, puede ser un motivador, puede ser un DT de fútbol, digo, puede ser un montón de cosas, digo, claro, pero no estudiaste para decir, va. no, claro. ¿Qué se le va a hacer? Hay que poner el pecho.
yo por lo menos no estudié para eso, y estudié poco, ¿eh? O sea, tampoco es que, capaz que me lo salté en alguna de las materias. Me parece que ahí es donde entra la cuestión ética, la cuestión profesional. En última instancia, además de la formación, el analista en el momento responde desde su propio análisis también. Entonces, hay cuestiones ahí que no son transferibles, no hay recetas. Entender esto justamente, ¿no? Como la salud mental se ha vuelto otra mercancía también, ¿no? Entonces, yo tengo salud mental, ok. Hay que hacerle un test de, ¿cómo se llama esto? Una evaluación psicológica al que se candidatee ahí. Yo digo, aceptar la diversidad justamente es esto también, es entender que, que puede no gustarme algo y no por eso es psicopatológico. No, no, pues mi ex era un narcisista. El tipo es un narcisista y no tiene vuelta, entonces me cagó por esto, entonces, me hizo love bombing. Qué sé yo, digo, entiendo los patrones sociales, etcétera. Después hay una cuestión que va en la historia personal de cada uno. Perfectizo el love bombing. ¿Dónde estabas vos? ¿No? No, porque mi hijo y no lo ayuda ni la ley. Perfecto, mamá, ¿y dónde estabas? Digo, ¿dónde entrás vos? Pero no es un lugar súper yoico. Digo, no de esta cosa de hay que hacerse cargo. No, es una cuestión, justamente, ¿dónde estabas? Digo, ¿dónde interveniste? ¿Dónde actuaste? ¿Dónde, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? ¿Dónde ejerciste el rol que te dio la vida en ese momento? Porque las funciones tienen que funcionar y no están funcionando. En esa instancia es el dónde estabas, dónde estuviste, porque ahora sos víctima. Sí, la sociedad es malísima, sí, bueno, está bien. En algún momento de la vida tú tuviste que operar, ¿lo hiciste? ¿Actuaste acorde al rol que te tocaba en la vida? Y no es una cuestión, digo, uniforme. Tiene que ver con la historia propia de cada persona. Hay personas de las cuales algo pudo haber marcado y otras que no. Digo, eso también me parece que puede ayudar en la cuestión más clínica, ¿no? No ir con el etiquetado diagnóstico de entrada, no por una cuestión de que no sirva, son dos cosas distintas, sino por una cuestión de que también se conforma una identidad a partir de esas cosas, ¿no? Entonces, yo soy tal cosa, yo soy tal otra. Me lo dijo, no, uno busca justamente, me parece, o uno boga por cierta libertad de esas cuestiones identitarias. Libertad, entendiendo que la única forma posible de libertad es con cierta atadura al otro, no recluido en mi pieza, olvidándome de que tengo un cuerpo y con un novio que vive en Finlandia y que no lo vi nunca en mi vida. Claro. En las líneas generales, y en otra persona, eso puede ser lo mejor que se puede lograr. Y puede ser para esa persona lo mejor del mundo. ¿Se entiende? Porque eso, esto mismo, tiene que ver con la diversidad del deseo. Digo, no hay una forma de desear, digo, pero para eso, primero y principal, tiene que ir contra la lógica de que lo único que te estandariza la vida es la guita. Claro. Bueno, para ir cerrando, agradecerte un montón, Juama, por esta hermosa emisión. Para hacer como un pequeño resumen, me parece interesante lo que vos dijiste acerca de que no hay recetas. Cada sujeto tiene que encontrar su propia receta, tolerando la falta, tolerando que las cosas no son perfectas, que las cosas son con el otro, con angustia, con incomodidad, y poder aferrarnos a la experiencia, ir incorporando esas cosas, esas vivencias, corrernos un poco de estos lugares, del dinero como ideal, de las redes sociales, del mostrarse. Y una frase de Lacan que me encanta mucho, que la dejo para que se queden pensando, que dice, ¿ha usted actuado acorde al deseo que lo habita? Y me parece una pregunta para cerrar. Así que agradecerte a vos, Juama, por esta emisión. La verdad que un placer tenerte acá en Psicología Hablante. Eh, los espero, agradecer a todos los que están escuchando y a todos los que escucharán después en el podcast. Eh,
Los veo muy pronto. Estén atentos, por favor, a Instagram en Psicología Hablante para las próximas emisiones. Agradecerlos a todos, a vos especialmente, Juanma, por venir acá y estar con nosotros. Y nada, gracias por sintonizar a Psicología Hablante, una conversación que transforma y nos vemos muy, muy pronto.